Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ Conectados Contigo, a través del 100.3 de FM y del 1200 de AM desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, México. Y recordándoles también que nos pueden seguir a través de nuestra señal en la página www.rtq.mx o más adelante grabados en el canal de YouTube Andrés Mares en la lista de reproducción Reflexiones. Y hoy vamos a reflexionar sobre lo que hemos denominado el reseteo emocional. Sabemos, los que usamos habitualmente computadoras, que el sistema tiene previsto la función de resetearse cuando ha dejado de funcionar bien o cuando tiene que incorporar características nuevas para desempeñarse mejor. Y eso es lo que solemos definir como reseteo. Es un reinicio, es un recomienzo de un proceso, de un sistema para obtener mejores resultados o porque simplemente el esquema anterior ha dejado de funcionar. Pues algo similar podemos plantearnos respecto a nuestra realidad emocional. Podemos plantearnos el resetearla para, borrón y cuenta nueva, podernos plantear una nueva forma, una mejor forma de vivir, para poder superar algún tipo de trauma o complejo asociado a una experiencia o varias dolorosas en nuestras vidas en el pasado, y entonces resetear se vuelve la opción para poder retomar nuestras vidas en un mejor nivel o simplemente para liberarnos de esa carga emocional. ¿Cómo podemos plantearnos este reseteo en nuestras vidas? Bueno, básicamente hemos de hacerlo respecto a tres recursos o tres disposiciones, también lo podemos ver así, que hacen posible ese reseteo y podamos plantearnos una vez más un borrón y cuenta nueva en nuestras vidas, porque carece completamente de sentido el que nos mantengamos aferrados a el dolor o aferrados a la baja autoestima o aferrados a algún tipo de complejo que por circunstancias generalmente pues fuera de nuestro alcance pudieron haber configurado eso a lo largo de nuestras vidas. No es automático el reseteo, a diferencia de lo que ocurre con las computadoras. No puedo simplemente presionar un botón y contar con que el reseteo se va a dar de manera automática. No, hay que seguir un proceso que, si bien es sencillo, pues no será fácil por lo que implica. Es un proceso de 3 pasos. El primero de ellos es el paso de la reconciliación. Tenemos que lograr a través del perdón iniciar ese reseteo en nuestras vidas, porque sin lugar a dudas que uno de los grandes factores que suelen estancarnos en ellas es justamente el rencor, el resentimiento, que además conlleva la fatídica actitud de estar enganchados, encadenados, diría mejor, a nuestro pasado, lo cual pues es completamente absurdo, porque el pasado pues es una realidad que simplemente ya no existe. Es una experiencia que se mantiene vigente en nuestra memoria, pero justamente porque nos seguimos enganchando en ese recuerdo o con ese recuerdo a través del resentimiento. Tal vez uno de los obstáculos más comunes para el progreso personal sea el del orgullo herido. Cuando hablamos de deseos de venganza, de desquite, o simplemente nos victimizamos por experiencias del pasado, estamos justamente causando ese enganche emocional
con esa situación que, si bien es cierto, nos pudo haber dolido mucho en su momento, no tiene por qué seguir doliéndonos. Y esa es la naturaleza específica de el perdón, de la reconciliación. El que logremos que esa experiencia deje de dolernos. Y más precisamente el recuerdo de esa experiencia deje de dolernos. Porque lo increíble es que esa experiencia ya no tendría que dolernos porque ya nos está dando. Claro, si se sigue dando, bueno, entonces ahí, junto con la reconciliación, o inclusive antes que ella, tendríamos que plantearnos la corrección de la situación. Pero en aquellos casos en donde la experiencia ya sucedió y no se sigue presentando, pues entonces ahí sí, el primer gran paso es la reconciliación, el perdón, el superar dicho resentimiento. ¿Y cómo superar el resentimiento? Bueno, primero hay que tomar en cuenta la magnitud del daño que se nos causó, porque hay ciertas dimensiones que podemos abarcar desde lo psicológico para poderlas superar y continuar con nuestras vidas, pero hay otras situaciones que, por la profundidad, la gravedad o el nivel de injusticia que implicaron, requieren, como lo planteamos en el programa anterior, requieren apoyarnos en una realidad espiritual, en un ser divino, en Dios, pues, para poder perdonar a esa persona y o para poder superar esa situación. Pero todo comienza por el reconocimiento de lo que nos hizo daño. Porque parece mentira, pero mucho del resentimiento se mantiene vivo, se mantiene vigente a lo largo de nuestras vidas, porque justamente lo que tratamos es de evadir, de negar que esa situación nos causó tal daño que sigue teniendo repercusión en el presente. O sea, el resentimiento no necesariamente se tiene que dar en un nivel consciente. A veces se da, a veces se mantiene ese recuerdo de manera viva y de manera recurrente nos ensañamos y seguimos accediendo a esa experiencia y reviviéndola. Pero hay otras que ni siquiera nos damos cuenta de ellas, pero se va manifestando en cambios en el estado de ánimo, en pérdidas de la calma, en actitudes impulsivas o reacciones más bien impulsivas, que por su desproporción, pues nos pueden hacer considerar que hay algo ahí enterrado que nos mantiene enganchados con algún tipo de dolor del pasado. Se tratan de sentimientos que por el tiempo que ha transcurrido o por el impacto de aquello a lo que están relacionados, pues simplemente enterramos como un mecanismo de defensa, pero que eventualmente se manifiesta a través de lo que podríamos llamar en términos generales reacciones desproporcionadas. O tal vez porque se manifiesta en una actitud de fondo que es negativa. Pensemos el caso de la amargura, pensemos el caso del pesimismo, que son dos estados que muchas veces están relacionados justamente con pasados que no se han superado, porque ni siquiera se ha reconocido el daño que nos pudieron haber causado en su momento y que hemos extendido a lo largo del tiempo. Como sea, hay un tema ahí de orgullo que está herido y que exige algún tipo de venganza. Cuando esta no es posible, y aunque fuera posible, tampoco aliviaría nada, pero cuando particularmente no es posible, entonces la manera de vengarse, por decirlo de una forma un poco extraña, pues es volviéndose a sentir mal y volviéndose a enojar uno o volviéndose a desmoronar emocionalmente uno cada vez que lo recordamos. O cada vez que alguna situación, si está enterrado en un nivel subconsciente,
pues reaviva ese dolor y entonces busca la manera de expulsarlo y generalmente, por supuesto, no la mejor manera ni en el mejor momento. Entonces, lo primero que hay que hacer, decíamos, es reconocer ese dolor, reconocer el daño, identificarlo. A ver, ¿qué es lo que me tiene amargado? ¿Qué es lo que me tiene inseguro? ¿Qué es lo que me tiene molesto? Son preguntas poderosas que inician el proceso de reconciliación. Porque este proceso inicia con la confrontación de lo que nos ha pasado. Y ya sea que lo tengamos consciente, entonces no podremos saltarnos estas preguntas, o que no lo tengamos, entonces habrá que apoyarnos en esas preguntas. La cuestión es tratar de identificar qué nos está pasando interiormente y cuál es su origen histórico, biográfico, vamos a llamarlo así. Y una vez que lo hemos identificado, entonces tenemos que confrontar esa experiencia y asumirla. No tratar de explicarla, no tratar de entenderla, no aparentando que no nos hizo el daño que realmente nos hizo, sino simplemente asumiendo que efectivamente pasó, independientemente de por qué pasó, es algo que sucedió y tengo que reconocer que me hizo daño. Y este daño en particular, inseguridad, amargura, una vez más, un complejo de inferioridad tal vez, o una combinación de todas ellas. Y ya que estamos en la etapa de confrontación, ya podemos dar el siguiente paso en el proceso de liberación del resentimiento a través del perdón. Y entonces ya, frente al reconocimiento, ¿qué exige la confrontación? Bueno, la resolución de superarlo. Se acepto que me hizo daño, fue injusto, fue inesperado, fue inmerecido, pero me hizo daño y sucedió. Lo reconozco, lo admito, lo acepto. Y estoy dispuesto a confrontarlo, a encararlo. Y entonces ya en ese encararlo tengo dos opciones. Recurro a la imaginación o recurro a la plegaria para superarlo. Inclusive podemos recurrir a ambas, si así lo decidimos. ¿Qué implica recurrir a la imaginación para superarlo? Bueno, implica que yo me ubique en la escena de lo acontecido y si no recordara la escena, entonces me ubique ante el dolor que experimento, aunque no me acuerdo o no tenga noción de qué lo pudo haber provocado. Ok, no pasa nada. Con el mero reconocimiento del dolor basta. Entonces imagino que estoy frente a ese dolor o me encuentro frente a esa experiencia dolorosa. ¿Y qué hago ahí? Bueno, ya que estoy frente a ella, la detengo, la congelo. Vamos a imaginar que nos encontramos en una sala de cine y estamos proyectando en la pantalla esa escena dolorosa y congelamos ahí la imagen justo cuando está sucediendo la escena. Y entonces puedo simular a través de la imaginación que me traslado hacia el futuro, me salgo de la sala de cine y me dirijo al futuro, como por arte de magia, aparezco en el futuro y me encuentro conmigo ya habiendo superado esa situación. Porque hace años lo decidió, porque hace años realizó este ejercicio y ya pudo superar la situación. Y entonces me contemplo a mí mayor, habiendo superado ya eso, y le pido que me transfiera ese estado de reconciliación, ese estado de superación a través de una luz blanca brillante. ¿No? Me enfrento a mi yo mayor, que ya lo superó,
y le pido que me transmita esa superación a través de una luz blanca brillante. Cuando estoy planteando este ejercicio de imaginación, estoy dando por sentado que previamente hicimos un ejercicio de relajación. Y tal vez no debería darlo por sentado, debía haberlo explicado previamente. Lo hago en este momento. Cuando me voy a disponer a hacer este ejercicio de meditación, tengo que lograr lo que planteábamos en el programa anterior, el estado alfa, que es un estado de relajación, es un estado de frecuencias cerebrales en las cuales el cerebro a nivel consciente está en su nivel más bajo, y por lo tanto hay conexión con el nivel subconsciente. Entonces, previo ejercicio de respiración y de relajación, cuando ya me encuentro completamente tranquilo, entonces empiezo a hacer el ejercicio que estoy describiendo, situándome enfrente de esa pantalla de cine, congelando la escena en la que se encuentra el evento que me hizo daño, trasladándome hacia mi futuro para encontrarme con mi yo que ya superó esa situación y ha progresado en su vida gracias a que la superó, y le pido que me transmita a través de una luz blanca hacia mi corazón ese estado interior de haber superado la situación. En los estados alfa, este tipo de ejercicios de analogía son los que capta el subconsciente, pues el subconsciente no capta argumentos lógicos, no capta planteamientos que corresponden a razonamientos, sino que lo que capta son experiencias. Pero como no distingue una experiencia imaginada de una recordada, pues podemos aprovechar imaginando la experiencia para que el subconsciente se disponga al proceso de perdón. Y entonces, retomando el ejercicio, asumo, me inundo de esa luz blanca en la cual mi yo del futuro que ha perdonado me transmite ese estado de reconciliación, de liberación del rencor. Y entonces regreso también, como por arte de magia, al presente, me introduzco de nuevo en esa sala de cine, tengo otra vez enfrente la pantalla con la imagen congelada del evento que me causó daño, del suceso, o frente al dolor que experimento, aunque no me acuerde del suceso, y de igual forma le transmito a mi yo del pasado que está en esa imagen, le transmito en esa luz blanca brillante de corazón a corazón, le transmito ese estado de liberación, justo en el momento en el que está ocurriendo la escena. ¿Para qué? Para que ese yo que está viviendo la escena ya tenga el recurso del perdón en el momento mismo en el que está experimentando la escena. Y entonces, de alguna manera, volverse inmune al resentimiento. No se volverá inmune, aclaro, al dolor, porque es un proceso natural. Si algo nos hicieron que nos hizo daño, lo natural es que nos duela. No se trata de corregir el dolor, se trata de eliminar el resentimiento, para que sin resentimiento, ahí sí, el paso de los años se haga cargo del dolor. Porque aquello de que el tiempo lo cura todo es cierto, siempre y cuando se haya erradicado el resentimiento. Si no se erradicó el resentimiento de nuestras vidas, el dolor prevalece. El dolor, por muchos años que hayan transcurrido, seguirá manteniéndose vigente. ¿Por qué? Porque sigue estando alimentado justamente por el resentimiento. Y entonces, lo que sigue es que ya que le transmití a mi yo ese estado de perdón que lo inmuniza para que no personalice lo que le están haciendo, vuelvo a correr la película, la vuelvo a poner en play y contemplo cómo mi yo niño o mi yo adolescente o mi yo de hace unos días, depende de cuándo haya sucedido el evento doloroso, el evento traumático o traumatizante,
veo cómo enfrenta la situación ese yo del pasado con ese recurso del estado de reconciliación, de un estado interno de reconciliación que me fue transmitido a mi yo del presente por mi yo del futuro a través de esa luz blanca brillante a mi corazón, y que yo le transmití a mi yo del pasado a esa imagen a través de una luz blanca desde mi corazón al suyo. Y entonces veo como ese niño o ese adolescente o ese yo de hace unos días ahora puede enfrentar la situación sin personalizarla, es decir, sin sentirse menos por ella, abriéndose la experiencia del dolor, pero un dolor que, reitero, será curado con el tiempo, justamente porque me he reconciliado con esa persona o con ese dolor o con esa situación. Y entonces corre la imagen, y ya que ha terminado el suceso, me incorporo también, como por arte de magia, a la imagen, abrazo a ese yo del pasado, felicitándolo por la manera en que enfrentó la situación, que va a hacer posible que continuemos con nuestras vidas sin la carga emocional de dicha situación, y presenciando o anticipando cómo el dolor se va a ir reduciendo progresivamente gracias a que se evitó caer en el resentimiento. Después de ese abrazo de congratulación, de felicitación, nos salimos de la pantalla, nos despedimos de ese yo del pasado y podemos regresar con respiro al consciente del presente de una manera progresiva, en una cuenta regresiva del 1 al 10, más bien en una cuenta progresiva del 1 al 10, regresiva del 10 al 1, y cuando lleguemos al 1 abrimos los ojos y ya podemos experimentar la sensación de haber perdonado. Sin que hayamos seguido una secuencia lógica, sin que hayan mediado argumentos al respecto, no, simplemente como un acto del corazón. Porque eso es el perdón, un acto del corazón. No es resultado de una ecuación lógica matemática de la cabeza. Y si a eso le añadimos la plegaria, bueno, caso cerrado. Recurrimos a Dios, le pedimos que perdone a esa persona y que nos perdone a nosotros, le agradecemos su misericordia y continuamos con nuestras vidas felices y contentos. Ahora, este ejercicio puede funcionar a la primera y por lo tanto sea la única vez que se requiera hacer, pero también puede ser que requiramos hacerlo varias veces hasta que lleguemos a la vez número X, en donde ya por fin podemos experimentar ese alivio que es tan característico, experimentar cuando ya se ha perdonado a alguien o cuando ya se ha superado una situación dolorosa. Entonces sí, podemos plantearnos un recomienzo. Ya hemos iniciado el reseteo emocional en nuestras vidas. Ya estamos aptos para dar el siguiente paso, el segundo de 3, que hará posible el reseteo completo emocional en nuestras vidas. ¿Cuál es el siguiente paso en la secuencia que hay que seguir para completar este reseteo? Pues el paso de la gratitud. O sea, el siguiente desafío es que recuperemos, por decirlo de alguna manera, el estado de valoración de todo lo que es bueno y hermoso en nuestras vidas. Porque ese resentimiento, esa amargura, ese pesimismo que se derivan, han hecho que nuestro corazón, jalado por el enfoque en lo que está mal, se vaya acostumbrando a la queja y haya generado un entorno que le resulta ya habitual de drama. Entonces necesitamos revertir ese estado
una vez que hemos logrado la reconciliación con nuestro pasado, revertir el estado de estarnos quejando habitualmente porque hacemos el énfasis en lo que está mal. Entonces tenemos que voltear hacia lo que, a pesar de lo que está mal, porque tampoco se trata de caer en la ingenuidad de negarlo, como si no existiera. No, a ver, sí, siempre habrán cosas negativas en nuestra experiencia de vida. Eso es algo objetivo. Eso es algo que hay que admitir. Pero lo que no debemos permitir es que el énfasis lo hagamos en lo negativo al grado de desconectarnos ordinariamente de lo positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primer paso fundamental es dejar de quejarnos. Eso es crítico. Lograr el reseteo emocional exige que nos dispongamos a dejar de quejarnos. Porque la queja retroalimenta la actitud negativa, que además pues viene reforzada o alimentada de origen por el resentimiento. Pero como ese ya, gracias al primer paso, lo logramos superar, entonces ya estamos en condiciones de voltear el enfoque en nuestras vidas hacia lo que es bueno y hermoso en ellas. Y una vez reconocido eso que es bueno y hermoso, a pesar, reitero, de lo que está mal en nuestras vidas, entonces completo el proceso con la gratitud. Es un proceso de 3 pasos. Primero, dejo de quejarme. Segundo, me reconecto con lo que está bien y es hermoso en mi vida. Tercer paso, lo agradezco de manera sostenida. Todo ello para recuperar la capacidad de valorar lo que está bien en nuestras vidas y al valorarlo, experimentar la alegría que se deriva de esa valoración. Y que entonces la alegría vaya desplazando progresivamente la tristeza, la amargura, el malestar que tal vez llevamos años experimentando en nuestras vidas. Entonces hay que hacer una lista de todo lo que es bueno y o hermoso en nuestras vidas, a pesar de aquello de lo que carecemos en ellas. Y entonces, ya habiendo hecho esa lista lo más extensa posible, me dedico a agradecerlo de manera recurrente. A lo mejor me concentro en algunas cosas cada día, no toda la lista, o si todos los días repaso la lista completa para dedicarme a agradecerlo durante ciertos minutos a lo largo del día. Y entonces estoy cambiando literalmente el pH de mi organismo y de mi psique. Paso del estado ácido al estado alcalino, por decirlo de una manera metafórica, porque ya perdoné, ya logré por hábito dejar de quejarme, ya reconocí lo que es bueno y hermoso en mi vida y además lo estoy agradeciendo de manera sostenida, de manera consistente y cada vez de manera más profunda. Vaya, más sentida. Entonces, ya estoy empezando a cambiar el pH de mi experiencia cotidiana de la vida. Y esa es la secuencia que hay que seguir. Aquí el orden de los factores sí importa. Nada más teniendo cuidado de que cuando agradezca, encarne emocionalmente esa actitud de gratitud. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de simplemente agradecer de dientes para afuera. Pasarnos en la pura palabrería, por decirlo de algún modo. Y solo decir gracias, 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 decirlo como lo diría un perico que aprendió la palabra, repitiéndola, pero sin haberla encarnado emocionalmente. Y para ello ayuda
lo he planteado en otras ocasiones, el ejercicio de imaginar cómo sería nuestra vida si lo perdiéramos. Porque ya sabemos que dentro de las imperfecciones de la naturaleza humana, una de ellas es la de no valorar las cosas hasta que se pierden. Pues sí, pero ahí ya qué sentido tiene valorarlas porque ya no se tienen. Pero entonces mejor vamos a valorarlas mientras las tenemos. Y otra vez nos apoyamos en la imaginación, así como nos apoyamos en ella en el paso anterior para perdonar, nos apoyamos en ella ahora para revalorar lo que es bueno y hermoso en nuestras vidas y empezar a agradecer para salirnos del estado de carencia. Porque mantenernos en el estado de carencia sigue atrayendo más carencia a nuestras vidas. Pero lograr un estado de abundancia, si bien relativa, pero abundancia finalmente a través de la gratitud, pues ¿qué creen que va a hacer en nuestras vidas? Pues nos va a traer más abundancia, más prosperidad, más salud, más riqueza emocional y material. Pero hay que revertir el estado de escasez a un estado de abundancia y entonces hay que apelar a la imaginación para que haciendo el ejercicio de cómo sería mi vida sin esto, sin aquello, sin lo otro, que estoy reconociendo que sigue siendo bueno y hermoso. Y mientras más nítido sea ese ejercicio de imaginación, más podremos decir, ah, caray, no me había puesto a considerar con esa precisión, con ese lujo de detalles, cómo sería mi vida si perdiera esto o aquello. Y entonces, si el ejercicio se hizo bien, con la suficiente nitidez y claridad, empezaré a tener una sensación de gratitud espontánea, porque gracias que los tengo todavía. Y entonces ya me podré estar y tal vez poner por primera vez, quién sabe, en mi vida, en el estado de valoración, que es en el estado en el que tendríamos que estar habitualmente, sobre todo si nos estamos esmerando en vivir el presente. Porque nos desconectamos increíblemente de todo lo que está bien en nuestras vidas, de todo lo que es hermoso en nuestras vidas, y no son pocas cosas, ¿eh? Por eso, en la medida en que nos esmeramos por hacer lo más extensiva posible esa lista de todo lo bueno y hermoso que prevalece en nuestras vidas, más caemos en la cuenta de que es lo más común y la mayor en términos de cantidad que lo que está mal. Pero necesitamos disponernos a seguir este proceso. Y aquí el adversario pues va a ser la desidia, porque no es un proceso complicado. Así como el adversario en el paso anterior pudiera ser nuestro orgullo, que en el fondo no queramos perdonar porque queremos seguirnos aferrando a nuestro dolor por orgullosos, en este caso el adversario va a ser la desidia. Y también cierta dosis de escepticismo. Ay, eso está muy fácil, no creo que funcione. Digo, el escepticismo se va a presentar en los tres pasos. También se puede presentar con respecto al anterior, con planteamientos del tipo, ay, si ese ejercicio de la luz brillante en el corazón, por favor, son infantiladas, no va a funcionar, son cuentos de hadas, son fantasías, no funciona. A ver si funciona, lo que pasa es que no has entendido cuál es el lenguaje del subconsciente y mientras no lo entiendas y accedas a él, tu subconsciente seguirá generando los mismos resultados. Entonces también hay que sobreponernos a cierto nivel de escepticismo y contar con él. Es natural que cuestionemos las cosas. Lo que ya no está natural es que frente al cuestionamiento, entonces decidamos desistir y siquiera dejar de intentarlo. Entonces, completando este paso, el de la gratitud, vamos recuperando la capacidad de valorar y en la medida en que vamos recuperando dicha capacidad,
vamos experimentando nuevas emociones que tal vez nunca habíamos experimentado o que hacía tiempo que no experimentábamos. Emociones como alegría, emociones como ilusión, entusiasmo, por supuesto optimismo, que en la medida en que sigamos retroalimentando con la gratitud, así como la amargura la estuvimos retroalimentando con la queja, pues va a irse acumulando con el tiempo. Y va generando una expansión de satisfacción interior que no nos cambiamos por nadie. Y entonces cuando llegamos a ese nivel de satisfacción interior, ya estamos en condiciones de dar el siguiente paso para el reseteo emocional. Y es el paso de dar, el paso de compartir, que a continuación vamos a considerar con mayor detalle. Entonces, dar y compartir. La naturaleza humana está diseñada para dar, no solo para recibir, no solo para pedir. También está diseñada para dar, para compartir. Entonces el reseteo emocional se completa, culmina con la disposición, a través de la virtud de la generosidad, de darnos a los demás, de contribuir positivamente, favorablemente a la vida de otros. Y esto pues implica una amplia gama de posibilidades, desde prestar atención hasta hacer un favor, acompañar a alguien en momentos difíciles, enseñar a alguien que no sabe, asistir a alguien que necesita apoyo, corregir a alguien que se está equivocando. Son formas de dar y son múltiples, como podemos ver. Y cada situación en cada relación nos va a dar la oportunidad de dar. Pero hay que disponernos a ello. No va a ser automático. Si acaso con seres muy queridos podrá ser espontáneo. Pero inclusive hay muchos casos en los que ni siquiera a los seres queridos les damos. ¿Por qué? Por egoístas. Qué fuerte es el egoísmo como experiencia en las relaciones y cómo las afecta y les hace daño. Y hay mucho egoísta deambulando por las calles de este mundo. Pero también son los egoístas que terminan volviéndose insaciables, que terminan quedándose solos, porque se vuelven insoportables. Entonces la gente se va alejando de ellos, como se alejarían de un agente infeccioso, tóxico. Entonces no es buena idea ser egoísta. Podremos obtener beneficios de corto plazo, que además son beneficios no solo temporales, sino muy relativos, y que terminan implicando pagar precios muy grandes a mediano y largo plazo. Pero en fin, no podemos hacer que otros salgan de su egoísmo. Solo podemos plantearnos nosotros salir de él o, habiendo salido de él, no recaer en él. ¿Por qué? Porque se trata de una inclinación natural. No todas las inclinaciones naturales son positivas. Y el egoísmo no lo es. Y no hay que confundir el egoísmo con la asertividad, en donde la asertividad hace posible que nos defendamos, que exijamos nuestros derechos, pero no a costa de querer sacar ventaja de los demás o de mostrarme indiferente frente a la situación de los demás, como le sucede a la persona egoísta. ¿Y cómo nos salimos del egoísmo o evitamos recaer en él? Dando. ¿Dar qué? Bueno, pues depende de la situación que se nos presente. Depende de la situación de la relación de la que estemos hablando. Porque tampoco se trata de simplemente, por ejemplo, dar dinero. Hombre, si puedes dar dinero, bien. Es un primer nivel de servicio. Porque al final se trata de servir.
Pero no se puede limitar a simplemente dar dinero. A veces hay que dar tiempo. A veces hay que dar atención. A veces hay que dar consejo. Y esas pueden costar más trabajo y suelen costar más trabajo que simplemente dar dinero, ¿eh? Simplemente dar de nuestro tiempo. Ahorita que vimos momentos tan ajetreados, ya es una gran dádiva. Pero además, si damos tiempo, damos atención, bueno, maravilloso. Estamos en niveles óptimos de entrega, de generosidad. Dar nuestro tiempo para compartir con los demás o para asistir a alguien más y prestarle toda nuestra atención ya que estamos dándole tiempo. Porque luego prestamos servicios mal hechos, chafas, si se me permite la expresión. Porque sí, ok, le damos tiempo, no sé, por ejemplo, a nuestra pareja, pero no le prestamos atención, nada más le damos tiempo. O estamos dispuestos a prestarle atención, pero con poco tiempo disponible. Y sea cual sea el formato que se requiera para esa dedicación de tiempo, insisto, puede ser un tiempo de acompañamiento, puede ser un tiempo de enseñanza, puede ser un tiempo de aprendizaje, ¿por qué no? Puede ser un tiempo de corrección, de compañía, bien, de asistencia, ok. Se requiere que sea un tiempo en el cual nos involucremos con toda nuestra atención y con todo nuestro corazón. Si no, pues ni lo demos. ¿Para qué lo damos? Si lo vamos a dar mal. Y entonces cuando ya concreto formas de dar y puedo dar y dar bien y dar de buenas, porque ya soy una persona que valora lo que tiene en su vida y es agradecida y porque fui previamente una persona que se reconcilió con su pasado, entonces ya puedo dar. ¿Y qué pasa cuando das? Bueno, activas todo un mecanismo en el universo de compensación. La ley de la compensación, por llamarle de alguna forma, establece, por la vía de la reciprocidad, que cuando doy voy a recibir multiplicado. Porque la naturaleza nos da ejemplo de esa ley y lo poderosa y hermosa que es. Cuando tú siembras una semilla, no recibes un fruto, recibes una planta o un árbol que te va a dar durante mucho tiempo muchos frutos. O sea, la ley de la compensación está asociada con un principio multiplicador. Pero hay que dar con ciertas características. No dar de malas, no dar forzadamente, no dar sintiéndonos las víctimas o buscando reciprocidad. Porque cuando se desvirtúa el dar de esas formas, entonces no se activa la ley de la compensación y puede que hasta se active una ley de la, ¿cómo le podríamos llamar? Del ajuste de cuentas. Porque el que no da pierde. Así de fácil. El que no da pierde. Por eso el reseteo emocional no solo tiene sentido de cara a un sentirnos mejor en nuestras vidas, sino de cara a un auténtico progreso en ellas. Y hay que respetar y completar la secuencia, por lo cual vale la pena que la repasemos. Paso número 1, reconocer que estoy dolido, dolida. Y generar la disposición de superarlo, de arreglarlo a través del perdón. Y para ello lo confronto, paso número 2, a través del ejercicio de imaginación y de la plegaria. El ejercicio que describimos al inicio del programa. Luego de ahí paso al estado de valoración. ¿Y cómo lo hago? Dejando de quejarme, luego identificando y reconociendo lo mucho bueno y hermoso que prevalece en mi vida para agradecerlo de manera consistente
y basándome otra vez en un ejercicio de imaginación que me permita anticipar cómo sería mi vida si lo perdiera, para valorarlo en vida y no hasta que lo pierda, para finalmente pues ya dedicarme a dar a manos llenas, que recibiré de manera multiplicada. No lo hacemos por eso, hay que aclararlo, porque la intención se importa. Pero también es bueno sentirnos estimulados sabiendo que eso se va a dar. ¿Cómo, cuándo, dónde? No hay forma de saberlo, pero seguramente se va a dar. En el mejor momento, de la mejor manera y en el mejor lugar. Entonces, como podemos ver, el reseteo emocional, amigas, amigos míos, es algo que vale la pena proponernos para dar el siguiente paso en nuestras vidas. Y si seguimos esta secuencia, lo vamos a terminar logrando, teniendo presentes los obstáculos que se van a presentar: el orgullo, el escepticismo, la desidia y el egoísmo. Son 4 obstáculos que están ahí. No se van a quedar con los brazos cruzados una vez que decidimos iniciar y completar el reseteo emocional en nuestras vidas, pero teniéndolos presentes, nos preparamos para ello y con determinación damos todos y cada uno de esos pasos para lograr el mencionado reseteo emocional. Y con esto llegamos al fin de nuestro programa, no sin antes agradecerles el que nos hayan acompañado y agradecerle al equipo de RTQ que haga posible este programa. Y recordándoles que me pueden contactar a través de mi correo info@andresmares.com para cualquier duda, para cualquier comentario, para cualquier sugerencia, que, reitero, siempre son bienvenidos. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo, tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.